y sigue siendo esa sangre completamente eficaz para cambiar nuestra vida y hacer válida nuestra declaración de fe de tú eres mi Señor, tú eres el Cristo de Dios. Solamente Él, con su sangre, hace válida esa declaración de fe. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kep y te doy la bienvenida a este espacio llamado Leamos Juntos, donde recorremos las enseñanzas de Cristo a través de sus evangelios, concretamente con el Evangelio de Lucas. En la sesión anterior platicamos cómo Jesús multiplicó estos 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de 5,000 personas. Él estaba perfectamente al tanto de su necesidad espiritual, pero no por eso ignoraba la material. Y sabía que finalmente, si no proveía de esta forma, iban a dejar de tener comunión, aunque sea por un instante. Iban a ir a los pueblos, probablemente hasta el siguiente día iban a regresar, y difícilmente iban a recuperar este momento tan especial que tenían. Entonces Él provee y nos muestra también que debemos de alguna forma proveer materialmente y ver por las necesidades de nuestra congregación cuando ministramos, cuando colaboramos con ellos, cuando nos congregamos. También nos muestra sobre la importancia que tiene para Él las personas y la convivencia. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 9 nuevamente, de los versículos 18 al 22. Vamos a leerlo. Estando Jesús orando a solas, estaban con Él los discípulos y les preguntó: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Oramos. Padre eterno, gracias por tu amor, gracias porque tú proveíste, Señor, por esa multitud, y confiamos, Señor, en que también tú proveerás, Señor, alimento espiritual en este momento. Abre nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro intelecto, Señor, para que tú, oh Rey de Gloria, desciendas. Ayúdanos, Señor, a considerar esta palabra, Señor, que hemos de escuchar y atender al llamado que quieres hacernos. En el nombre glorioso de mi Señor Jesús, te pido y te agradezco por todo esto. Amén y amén. Una pregunta muy sencilla, muy difícil también de responder desde cierto punto de vista. A los apóstoles les dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Versículo 20. Les preguntó. Había muchas teorías de quién era este personaje, quién era Jesús. Y ya lo vimos hace 2 sesiones cuando hablamos sobre los rumores que llegan a los oídos de Herodes, por lo cual él procuraba ver a Jesús. Unos decían que era que Juan el Bautista había resucitado. Otros decían que quizás Elías o alguno de los profetas antiguos. Se preguntaban porque tenía autoridad, ya le hemos hablado. Jesús no hablaba como los escribas, que por ejemplo referenciaban a otras autoridades y hablaban pues cosas poco prácticas, poco efectivas para la vida diaria de las personas. Hablaban quizás desde la autoridad moral, desde una autoridad moral artificial, imponiendo reglas a otros que no podían ellos mismos cumplir. Pero Jesús no, Jesús se acerca a la gente, vive con ellos. Un aspecto interesante de su prédica es que el hecho de que conociese que tenían hambre es porque está viviendo con ellos. Está en su vida cotidiana, inmiscuido. Bueno, ellos no se explicaban cómo es que una persona así estaba pisando la tierra, y tenían sus teorías. La pregunta después se las voltea Jesús a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro responde. Aquí la narración es muy breve, solamente se nos muestra el resultado, pero no el porqué. Y Pedro le respondió: el Cristo de Dios. Tú eres el ungido, tú eres también el Mesías, tú eres aquel a quien esperábamos, el que va a redimir a Israel, ¿no? Y Jesús les dice que es necesario que Él padezca mucho. Por lo tanto, aún no es el tiempo, o más bien no es el tiempo de que ellos divulguen. Les advierte severamente que no digan esto a nadie aún.
Recordemos, Jesús es el único que puede tomar su vida y determinar cuándo Él va a ir a la cruz. Y esa declaración de que Jesús es el Cristo de Dios, pues es el motivo finalmente por el cual lo crucifican. Pero Jesús aún no determina qué es el tiempo. Él pone su vida y escoge el momento y la circunstancia en que su vida va a ser tomada. En este momento no es el tiempo. La primera vez que vimos esta declaración de aún no es mi tiempo, lo vemos en las bodas de Canaán, el conocido como primer milagro del ministerio público de Jesús. María le dice, pues haz algo. Y Jesús le responde, aún no ha llegado mi tiempo, mujer. Y lo que vemos es consistente con esta declaración, porque todos le atribuyen el buen vino al esposo y no a Jesús. Solamente unas muy pocas personas entienden que fue un milagro y que lo efectuó Él. Pero públicamente, a los ojos de todos, Él solamente fue un invitado, un rabí invitado a una boda. De la misma forma, nuevamente, ahora le dice a Pedro y al resto de los apóstoles que guarden silencio respecto a este misterio, que aún no es el tiempo. Pero también les especifica que es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Les empieza a decir este mensaje de que Él va a fallecer, de que Él va a ser asesinado, es más, de que Él va a padecer demasiado. Y qué contraste, ¿no? Por una parte decir que Él es el ungido de Dios, el que tanto esperaba Israel, y por otra parte que le van a asesinar y que esto es necesario. Tenemos tres cosas impresionantes. Jesús es el Cristo, va a padecer por su propio pueblo y va a morir. Y bueno, también hay una cuarta declaración increíble, que al tercer día va a resucitar. Esto realmente era inédito para todos los apóstoles. Yo no me imagino estar en sus zapatos y escuchar todo esto, todo este cúmulo, esa declaración tan fuerte, ¿no? Primero de tu compañero Pedro, este es el Cristo, que quizás tú ya lo intuías. Este es el Cristo de Dios. Y después la declaración de este Cristo. Oye, si el ungido de Dios está ahora en esta época con nosotros, ¿no sería razonable que su propio pueblo haga una fiesta, se alegre, se sienta en algarabía por la libertad que estaba a punto de suceder? Y bueno, parece que no. Parece que más bien Jesús tiene la intención de padecer, de recibir todo este acoso y esta maldad del pueblo, siendo Él el quien le va a liberar. Esto contrasta mucho con la idea que ellos tenían de un Mesías libertador fuerte. Evidentemente hay vestigios en el Antiguo Testamento de que el Mesías iba a sufrir, pero wow, por su propio pueblo, por las propias personas, por los principales sacerdotes, por los ancianos, por los escribas, en serio por ellos va a sufrir. No debería sufrir a lo mejor por los impíos romanos o por algún otro ente. Y resulta que no, que más bien va a sufrir por su propia casa, por aquellos que juraron defender las tradiciones hebreas y defender el legado de los apóstoles, de los profetas. Ellos iban a ser sus verdugos. Y veámoslo en nuestras vidas. Por muy cerca que estemos del Señor, siendo un Pedro o algunos de los discípulos que aceptaron quién era Cristo, quizás también nosotros hemos ofendido y atacado a la obra del Señor en nuestras vidas. Hemos negado también quizás como Él 3 veces, y por más que seamos de la casa de Dios, de la iglesia cristiana, quizás también nosotros hemos rechazado a aquel que viene en propiciación por que vino en propiciación por nuestra maldad y que ahora debería ser el rey reinante en nuestras iglesias. No es descabellado, porque de la misma forma que actuó el pueblo de Israel, los principales sacerdotes y todos para con Cristo, podríamos estar actuando nosotros. Lo maravilloso de todo esto es que Dios sigue llamándonos a su casa, sigue llamándonos como su familia, a pesar de los pecados que quizás podamos estar cometiendo, de la negación que quizás estamos haciendo con nuestro Señor, y quizás también de que matamos su obra en nuestras vidas. Con todo, Él no se ha rendido.
Él nos sigue considerando santos delante de Él y tiene nuevas oportunidades para nuestras vidas. Habrá en nuestra decisión si tomar su amor y su perdón, o rechazarlo y hacer nuestro propio reino, como lo hicieron esos personajes. Toca en nosotros esa responsabilidad y esa decisión. Lo hermoso es que a pesar de este rechazo de parte de los ancianos, principales sacerdotes, escribas, Cristo sigue teniendo el empeño para amarles, para resucitar al tercer día y perdonar sus pecados. Eso es lo que hizo con nosotros. Y sigue siendo esa sangre completamente eficaz para cambiar nuestra vida y hacer válida nuestra declaración de fe de tú eres mi Señor, tú eres el Cristo de Dios. Solamente Él, con su sangre, hace válida esa declaración de fe. Terminamos con esto la sesión del día de hoy. Gracias por siempre estar atento de los videos que publico. Recuerden que pueden encontrarlos tanto en Facebook como en YouTube con el usuario KEPFM. Pueden ver el podcast que acabo de publicar en esta parte. En él hablo sobre cómo a veces iglesias, streamers y ministerios se obsesionan o nos obsesionamos por los números, que de tal forma que dejamos de ver a las personas. Por favor, véanlo, está muy bueno. Le puse mucho empeño y espero que pueda reflejar lo que tenía en mente cuando lo empecé a hacer. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias nuevamente por estar aquí. El que les habla es Kev de KEPFM, recordándoles, donde hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídense mucho y hasta luego.